Muy bien, estimados amigos, bienvenidos a una nueva edición de su espacio Escucha América, a través de todas las señales de Madero Radio, a través de la radio, la televisión y las redes sociales. En este espacio revisamos y analizamos el momento presente de la principal potencia económica, social y política de Occidente. Saludamos de inmediato al doctor en comunicaciones y cientista político, don Percival Madero. Buenas tardes, don Percival, bienvenido. Hola Aldo, ¿cómo estás? Gusto saludarte. El abrazo cordial y afectuoso para ti y para todos ustedes, distinguidos auditores y televidentes. Un tema hoy día en nuestro programa Escucha América, de hoy viernes 3 de julio, un día antes de que Estados Unidos cumpla 250 años de vida. Y eso marca un derrotero, marca una secuencia, marca una intención del país más poderoso del mundo, que tiene su fortaleza, su fuerza, en cuanto se separa de Inglaterra en el año 1776. Ahí se firma una declaración de independencia, rompiendo políticamente con Gran Bretaña. Sin embargo, 11 años después, redacta su primera constitución, del año 1787. Acá hay un asunto que tenemos que entender y hoy día que también aprender de Estados Unidos. Porque independiente de que ellos hayan sido de alguna forma conquistados o su alma mater venga definitivamente de Inglaterra, lo que originó un cambio en esto, a mi juicio, es que yo creo que la educación, donde ellos formaron todo un cuadro de élite intelectual que pudiera sostener a Estados Unidos. Yo creo que aquí hay una situación donde los países, si usted compara a Estados Unidos, por ejemplo, con América Latina, con Chile, tenemos muy pocos años de diferencia respecto a cómo nos liberamos, uno de Inglaterra, nosotros en Chile, de España, América Latina en general. Pero cómo en tan poco tiempo, solo 250 años, un país logró ser primerísima potencia mundial en todo. En todo. ¿Ya? En agricultura, en minería, en pesca, en educación, en deportes, donde usted quiera mirar, encuentra que Estados Unidos cumple un papel muy importante. Solo por un poco más de 300 millones de habitantes. Hoy, China tiene más de 1.500 millones de habitantes. Y eso es lo que nos hace, primero desde acá, desde Escucha América, rendir un sentido de homenaje a esta nación enorme, que tiene dificultades sin duda, pero que en solo 250 años, hoy día el mundo mira con expectación de cómo ellos lo lograron y por qué nosotros en América Latina no, y en otras partes del mundo. O por qué esa cultura norteamericana, con solo 250 años, terminó defendiendo los intereses de grandes y enormes poderes. El español, toda América Latina, el inglés, ¿ya? Con todo lo que era China y una parte importante de África, la India. ¿Y por qué? ¿Por qué lo logran? Y eso es un tema que nos falta discutir porque es probable que todos tengan educación. Es probable que ellos se hayan formado y hayan dicho, como lo hicieron, ya cuando finalmente se separan de de Gran Bretaña, cuál era lo que ellos pretendían, qué es lo que ellos pretendían y cómo lo lograron. Todos los adelantos del mundo parten en Estados Unidos, o casi todos, la gran mayoría.
particularmente las nuevas tecnologías. Todo lo que usted ve, los computadores que usted tiene, otros los reproducen, pero quienes los inventaron, quienes los descubrieron, fueron los americanos. Y eso en todo el ámbito de relaciones, para donde usted quiera mirar, los norteamericanos están, porque solo con 250 años pudieron llegar a donde estamos hoy día en Occidente. Por eso es importante estos 250 años de Estados Unidos. Es importante que nosotros acá, en este programa, Escucha América, hagamos un pequeño y yo diría y muy reducido homenaje a lo que han sido capaces de hacer. Y claro, porque había una condición distinta, a pesar de sus revoluciones, a pesar de sus guerras internas, a pesar de todo, pudieron, asumir estos desafíos, que si usted lo pone en la historia, son bastante después, la creación de Estados Unidos es bastante después que la Revolución Francesa, que trajo los grandes valores de la democracia, igualdad, fraternidad, etc. Pero, ¿cómo lo hicieron? ¿Y por qué lo hicieron así? Es verdad que hay circunstancias propias de quienes los fundaron, o de dónde vienen. Ellos vienen de los ingleses, que también fueron una gran, un gran imperio. Nosotros venimos de los españoles, que también fuimos un gran imperio. Sin embargo, todos los demás sucumbieron, y hoy día lo que fueron los grandes poderes, si nos vamos más atrás, Grecia o Roma, hoy día tenemos en un Estados Unidos que encabeza una parte de Occidente, que tiene un poder militar incuestionable y que, a pesar de haber ganado la Segunda Guerra Mundial en conjunto con la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, el que subsistió fue Estados Unidos, y la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas dejó de existir. Se les cayó su muro de Berlín y todo lo que viene después. En consecuencia, aquí tenemos que, trataremos de reducir todo el espacio pequeño que tenemos acá en Escucha América, pero digamos algunas cosas que son generales para que podamos entender dónde está hoy día este enorme país con todas sus deficiencias también. Porque Estados Unidos, con todo lo grande que es, la economía más grande del mundo en términos nominales, conserva un dominio financiero gracias al dólar, y buena parte de la innovación tecnológica, lo que señalábamos recién, la internet, la inteligencia artificial, todo eso viene de allá. No lo inventaron los chinos, ni los rusos, ni los indios. Lo inventaron los norteamericanos. Pero también enfrenta problemas estructurales ese país. Tiene una deuda pública superior al 120% del PIB. Para que se haga una idea, acá en Chile estamos desesperados porque estamos llegando al 45% del PIB. Endeudadísimo. Tienen déficits fiscales permanentes. Hay una creciente, desigualdad interna. Hay una se dejó de industrializar el país. Porque había que hacerlo más barato en otros países. Por ejemplo, China. Y hay también una dependencia del financiamiento internacional. Ojo con esto. Entonces, hay un poder militar que nadie cuestiona, que es más formidable, que es más grande, que es más elocuente, pero que es menos decisivo. Estados Unidos posee la mayor marina del mundo. Tiene 11 grupos de portaaviones, cientos de bases militares. Tienen una capacidad nuclear incuestionable y tiene una superioridad tecnológica que permite hoy día que muchos que creen que tienen estos cohetes supersónicos
Estados Unidos los puede parar mientras van en el aire. Los atacan con tecnología. Sin embargo, acá hay cuestiones que hay que entender, que el siglo XXI, este siglo que estamos viviendo, ha mostrado a Estados Unidos que hay una diferencia enorme entre ganar las guerras y ganar la paz. Así ocurrió en Afganistán, en Irak, en Libia, en Siria. Incluso con Ucrania ha tenido ahí una situación donde no ha podido sostener que, estando Ucrania apoyada por Estados Unidos en lo global, Rusia sigue amenazando a Estados Unidos a través de Ucrania. Ahora bien, hace poco, hace solo 80 años, Estados Unidos está cumpliendo 250. Hace 80 años, Estados Unidos gana la Segunda Guerra Mundial. Y ahí se genera un cuadro enorme de influencia mundial. Ellos, una influencia que vino no solamente de las capacidades militares, sino que de la capacidad tecnológica que había acuñado de acuerdo a su formación de educación. Estados Unidos fue atacado por Japón, un país de más de 3.000 años de historia que nunca había perdido una guerra. Japón le ganó guerras a Rusia y a China. Y Estados Unidos, cuando atacó Pearl Harbor en la Segunda Guerra Mundial, que hizo que Estados Unidos entrara a esa guerra, los aniquiló con 2 bombas atómicas en Hiroshima y Nagasaki, que finalmente hicieron posible el término de la Segunda Guerra Mundial. Y ahí Estados Unidos dijo, o los demás líderes intuyeron, incluidos los chinos y los rusos, ¿qué pasa si nos tiran una bomba atómica a nosotros? Es más, Estados Unidos consideró una bomba atómica para Moscú y una para Pekín terminada la Segunda Guerra Mundial. Y eso no lo hizo, y después en otra oportunidad les contaré por qué. Ahora, ¿qué pasó finalmente con la OTAN? Que era esta organización militar que hacía que todos los que habían ganado la Segunda Guerra Mundial con Estados Unidos, hablemos de Inglaterra, hablamos de Francia, hablamos de Italia, etcétera, se constituyeran en una gran sociedad militar para no ser atacadas nunca más. Y eso ocurrió. La OTAN existe, no con la fuerza que existía hasta hace unos años atrás, pero existe todavía. De 10 países que la integraban, hoy día más de 30 integran la OTAN. ¿Quiénes entraron a eso? Finlandia, Suecia, y sobre todo, el mismo presidente norteamericano le hizo subir los gastos en defensa a Europa, a OTAN europea, porque no estaba dispuesto a seguir defendiéndolo con los impuestos de los norteamericanos. Europa, en consecuencia, aumentó considerablemente su gasto militar. Es más, ocurren 2 situaciones posteriores a esto que con la influencia norteamericana y teniendo al frente ya no a Rusia, a la Unión de Repúblicas Soviéticas, sino que a China, les obliga ya a la Alemania, que después de la Segunda Guerra Mundial le habían prohibido tener ejército, a tener ejército. Y hoy día Alemania se está armando y está creando su nuevo ejército. Lo mismo ocurre con Japón, que perdía la Segunda Guerra Mundial. Japón tiene una defensa militar más bien, yo diría, de juguete. Hoy día Japón también se está armando por la amenaza que tiene no solamente de China o de Corea del Norte, sino que también de Rusia. Eso es lo que es hoy día Estados Unidos dentro del contexto global militar.
porque los países existen cuando son capaces de defenderse. Y para defenderse hay que tener fuerzas armadas. Eso desde que de la vida es vida. Ahora, en la interna, en estos 250 años, Estados Unidos también atraviesa por una crisis de confianza interna, que es propia también de las democracias. Tienen una polarización interna bastante extrema. También se han generado, como en todo el mundo democrático, si no preguntémonos en Chile también qué pasa, respecto a lo que es la desconfianza en las instituciones. En Estados Unidos un tema que es grave y que acá en Chile no se ve tan abiertamente, pero también existe una judicialización de la política. También hay violencia política en Estados Unidos. Y la imagen de Estados Unidos como modelo democrático universal ya no es la misma que tenía cuando estábamos en plena Guerra Fría. Guerra Fría que terminó en los años 1989 y 1990, cuando se cae el muro de Berlín. Esos distinguidos auditores televidentes trae como consecuencia un marco general global que dice por qué Estados Unidos en estos 250 años apenas de existencia es lo que es. Con todas sus precariedades, con todas sus debilidades, pero si usted se va a otros lugares a ver otros poderes, se va a encontrar con limitaciones y con profundidades que perjudican más a los otros que a Estados Unidos. China es un competidor global. Desde la Unión Soviética. Primero era la Unión Soviética y ahora es China. La Unión Soviética era un rival militar. En cambio, China hoy día es un rival económico, tecnológico, industrial, diplomático, financiero. Miren lo que han hecho, comercial por supuesto, lo que han hecho en América Latina. ¿Cuánto ha invertido China en Chile? ¿Cuánto ha invertido China en el resto de América Latina? Miren lo que acaba de construir en Perú, el puerto más grande del Pacífico, de esta zona del Pacífico, Shanghái. Miren las centrales nucleares que China tiene en Argentina. Ojo, frente a Coyhaique, o allá por Neuquén. No se ha detenido nada de eso. Además, China no intenta reemplazar a Estados Unidos como la policía del mundo. La estrategia ha sido diferente. Ha construido influencia. Y si cabe, con paciencia China. Y eso, obviamente, cuando vemos lo que ha ocurrido, por ejemplo, en América Latina con Venezuela, cuando estaba el narcodictador Nicolás Maduro, China, Irán, Rusia y Venezuela tenían un pacto de colaboración mutua ante agresión militar, entiéndase agresión norteamericana. Maduro sale de Venezuela no solo por ser un narcotraficante, ¿ya? No solo por tener cuestiones de tipo político de no reconocimiento de sus fracasos internos, desconoció una votación interna que lo haya sacado del poder, sino porque había una alianza muy estrecha militar con China, Irán y Rusia. Estados Unidos lo impidió, lo sacó quirúrgicamente de Venezuela y ya está preso este narcodictador en Estados Unidos. Entonces, China ha hecho las cosas bien, mejor que Estados Unidos.
particularmente en América Latina, en África, en Asia Central, Medio Oriente. China no necesita ganar guerra para tener influencia. Y ese es el mundo que hoy día enfrenta Estados Unidos con sus 250 años. El patio trasero, nosotros que éramos América Latina, es distinto. Como señalábamos, China es el principal socio comercial y diplomático, ojo, en varios países sudamericanos. Porque nos financia infraestructura, nos compra los minerales estratégicos. Hoy día nosotros exportamos más a China que a Estados Unidos. Y eso también tiene que estar dentro de este cuadro de cómo nos preparamos con diplomáticos avesados, estudiosos, capaces, para poder saber qué haremos nosotros frente a este poder norteamericano que se enfrenta al poder chino con una civilización de más de 5.000 años, pero por sobre todo con un sistema político que tiene un poco más de 100, el Partido Comunista Chino, por ejemplo. Nos debiéramos preguntar entonces si lo que ocurre hoy día con Estados Unidos es la decadencia de Occidente. Yo creo que estamos lejos de eso, pero vamos camino a eso. Porque la prudencia nos dice que nunca los imperios caen de un día para otro. Grecia no cayó al día siguiente, ni Roma tampoco. Caen una a una. Las instituciones van perdiendo credibilidad, como ocurre con el mundo donde es el sistema político operado por la democracia. Entonces es razonable preguntarnos dónde está Estados Unidos hoy día, entonces, con estos 250 años de vida independiente. No está colapsado, no está desplazado, ya no disfruta en todo caso de la hegemonía que tenía hasta hace algunos años atrás. Ya no es un mundo bipolar como es China, Estados Unidos, sino que hoy día es multipolar. Es más competitivo todos los ambientes que se hacen porque hay otros países que también tienen producciones y que tienen fortaleza, yo diría, industrial, porque de hablar de fortaleza militar, Estados Unidos es incuestionable. Mucho mejor que la China, sin ninguna duda. Entonces, estos 250 años incorporan a Estados Unidos a una nueva mirada, que no sabemos si su democracia con Trump o el que venga después de Trump va a poder sostener lo que Trump no ha sido capaz de hacer. Y yo creo, chicos, auditores y televidentes, que acá hay grandes lecciones que obtener, porque en la historia de la humanidad un siglo es muy poco, 250 años también. Y vean ustedes las grandes potencias que fueron, reitero, España, sus coronas, su conquista de América Latina, Portugal, con lo grande que fue Portugal, con lo grande que fueron los imperios franceses, lo que dejaron colonizado en muchos lugares, los pueblos ingleses, ya que todavía tienen jurisdicción sobre una parte de China que es Hong Kong, que ya la entregaron, y Hong Kong va a ser, quedan pocos años para que ya sea definitivamente China. ¿Y qué pasó con ellos que eran tan grandes? Política, diplomática, económica y militarmente. ¿Por qué no va a pasar eso con Estados Unidos? Yo creo que la fortaleza es de hoy día, pero no es la de mañana, dado todas las historias del mundo. Por eso que tenemos que entender que más allá de festejar, acercarnos desde acá de Escucha América a darle un afectuoso cariño a ese gran pueblo, al pueblo norteamericano, independiente de lo que piensen internamente, porque son cosas de ellos, su democracia interna, no tenemos más que reconocerle las enormes capacidades que ha tenido para efecto de estar donde están, y sobre todo por seguir marcando una influencia
diría que hegemónica en el mundo, más allá de la que ha logrado estos últimos años, estas últimas décadas, particularmente estas últimas 3 décadas, China. No podemos perder de vista que Estados Unidos ya sabía que China iba a reemplazar a la Unión Soviética en el poder. Cuando fue el propio expresidente norteamericano Richard Nixon, con su extraordinario canciller Henry Kissinger, el año 1972, a China, a decirle que se prepararan porque era irrevocable, era irremediable la caída de la Unión Soviética, porque no tenían espacio ni capacidad económica para sostener su ideario político. Y China, con todo lo que es en su comunismo más ancestral, entendió lo que no entendió la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, la URSS, que el sistema que tenían para poder gobernar y poder sacar a su gente de la pobreza, China no lo estaba haciendo, y por eso China acepta, y es el mejor logro intelectual de Estados Unidos, que China copia a Estados Unidos su sistema capitalista. Y China hoy día, después de 30 años, es capaz de amenazar a Estados Unidos militarmente porque creció tanto que le dio espalda, fuerza y musculatura para incluso desafiar a Estados Unidos teniendo el mismo sistema capitalista de generación de riqueza y de generación de empleos. Un tema, distinguidos auditores, que cierra este breve comentario, este breve análisis, estas breves reflexiones que hemos tenido hoy día con ustedes acá en Escucha América, adjuntándonos a estos 250 años que cumple mañana como Día Independiente el gran pueblo norteamericano, que saludamos en todo su entorno a todos aquellos que han hecho posible que en estas últimas décadas, estos últimos siglos, particularmente el último siglo, después de la Segunda Guerra Mundial, tengamos todos los adelantos que han venido de la capacidad que tuvieron de poder entender que el factor más predominante en el imperio que hoy día fue y es y será la educación. Distinguidos auditores y televidentes, de esta manera estamos terminando nuestro programa de hoy, Escucha América, en la celebración de los 250 años de la vía independiente de Estados Unidos de América. Por la atención dispensada, muchísimas gracias. Que tengan todos un excelente fin de semana. Adelante, Aldo. Muchísimas gracias al doctor en comunicaciones y cientista político don Percival Madero en este espacio Escucha América a través de todas las plataformas de Madero Comunicaciones. Son las 14 horas en punto y nosotros continuamos con la programación aquí en La Fuerza del Norte.